Jesús es considerado el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Su historia, tal como se cuenta en los Evangelios, revela que María quedó embarazada por la gracia del Espíritu Santo y que ella, la Virgen María, daría a luz al Hijo de Dios. En los Evangelios, Jesús dice que quien lo ve a Él, ve al Padre. Él dice que está en el Padre y el Padre está en Él. Sin embargo, cuando exploramos el tema de los Anunnaki, se nos presenta una historia diferente. Naturalmente, nos sentimos confundidos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Y quiénes son los Anunnaki? Ha llegado el momento. Es hora de que la verdad sea revelada. María, una joven virgen de Nazaret, estaba comprometida para casarse con José, un descendiente del rey David. Antes de que se unieran, se descubrió que ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública. Él planeaba divorciarse de ella en secreto, pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. El ángel le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como su esposa. En aquellos días, el emperador César Augusto promulgó un edicto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo romano. Esto requería que todos regresaran a sus ciudades de origen para ser registrados. José también subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a Judea, a Belén, la ciudad de David, porque pertenecía a la casa y descendencia de David. Fue allí para inscribirse junto con María, que estaba comprometida con él y esperaba un hijo. Mientras estaban allí, llegó el momento de que naciera el bebé, y María dio a luz a su primogénito, un hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Cerca de allí, unos pastores vivían en el campo, cuidando sus rebaños durante la noche. De repente, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó, y ellos se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que serán motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció junto al ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles los dejaron y subieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño, que estaba acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron lo que se les había dicho acerca de ese niño, y todos los que lo oyeron se asombraron de lo que los pastores les contaron. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Vimos su estrella al salir y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Reunió a todos los principales sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron: porque así está escrito por el profeta. Los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra.
La narración del nacimiento de Jesús está llena de diferentes historias que pueden evocar en las personas la imagen de una intervención divina y un plan divino. Según el Evangelio de Lucas, la genealogía de Jesús puede rastrearse hasta Adán, lo que lo convierte en parte del plan divino desde el mismo inicio de la humanidad. Por eso a Jesús se le llama a menudo el segundo Adán, una representación simbólica de un nuevo comienzo, uno que traería redención. El episodio llamado la caída del hombre fue causado por el Adán original. Mientras que el primer Adán trajo el pecado y la muerte al mundo, Jesús, el segundo Adán, vino a restaurar la vida eterna y ofrecer la salvación. Esta interpretación de la revelación divina y la salvación a través de Jesús ignora por completo los hallazgos de las tablillas mesopotámicas del siglo XIX. Al considerar estos descubrimientos, surge un pasado que precede a Jesús y que difiere ligeramente de lo que se relata en la Biblia. Se sabe que los textos de la Biblia y la Torá fueron escritos después de las tablillas mesopotámicas. Aunque no existe un episodio claro sobre la caída del hombre en estas tablillas, sí encontramos relatos sobre la creación de la humanidad a partir del barro de la tierra y el aliento divino de los dioses Anunnaki, así como el mito del viaje de Adapa y Atapa. Las tablillas mesopotámicas no utilizan explícitamente el término ingeniería genética, pero este se encuentra implícito en su narrativa, como se observa en los textos de Enki y Ninma, la epopeya de Atrahasis e incluso la epopeya de Gilgamesh, donde se hace evidente que los dioses, al crear a la humanidad, la destinaron a la muerte, reservando la vida eterna únicamente para los dioses. Así, la idea de que Jesús es el segundo Adán puede verse no de manera metafórica, sino realista, extremadamente realista. Jesús es clara y explícitamente un híbrido. Los textos no dejan lugar a dudas al respecto. Según los Evangelios, el Espíritu Santo vino sobre María y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Este evento condujo a una concepción milagrosa que a menudo se considera de naturaleza divina. Pero ¿qué pasaría si esa sombra fuera en realidad una forma avanzada de manipulación genética o inseminación artificial llevada a cabo por los Anunnaki? El término Altísimo es una traducción del término griego en el Nuevo Testamento que se refiere a el El. En hebreo, el puede traducirse como alguien de muy alto rango en términos de superioridad jerárquica y no exactamente en un sentido espiritual. En este contexto, el es un título para el comandante de los Elohim. Como se ha discutido en otros videos, los Anunnaki y los Elohim son uno y el mismo. Los Anunnaki están involucrados en el episodio de la creación de la humanidad, que en la Biblia se atribuye a los Elohim, un plural majestuoso para Dios, según la tradición hebrea. Pero en realidad, este es un término plural. Los Anunnaki también están involucrados en el episodio del diluvio, al igual que los Elohim en la Biblia. Y vale la pena recordar que Yahvé declara que Él es uno de los Elohim, el Elohim de los israelitas, como se afirma en el libro de Deuteronomio. En este sentido, no hay manera de permanecer impasible ante esta historia. Es imposible no comparar la historia de los Anunnaki y los Elohim con Jesús. Es inevitable enfrentarse a esta situación. Y sí, obviamente, Jesús es un extraterrestre. Jesús es un Anunnaki. Su padre pertenece a las estrellas, a los cielos y no a la tierra. Si en las tablillas sumerias leemos que los Anunnaki crearon a la humanidad mezclando la sangre de los dioses con el barro de la tierra, y de esto crearon a Adán, originado de un vientre Anunnaki, de Malakim la diosa madre, también conocida como Belet Eli, Ninhursag o Ninma. Entonces, Jesús es la mezcla de la semilla de los dioses con la gestación de una mujer terrenal. A partir de ahora, es un camino sin retorno, ya que las cosas se volverán cada vez más complejas. Quienes han estado siguiendo este canal saben que mi objetivo aquí es compartir conocimiento y provocar tu pensamiento para que pienses de manera independiente, sin depender de ninguna concepción preestablecida o religión institucionalizada. Mi objetivo no es convencerte de mi punto de vista. Además, los videos están bien investigados y ofrecen diferentes perspectivas sobre los temas que se discuten aquí.
Por lo tanto, si sientes curiosidad por estos temas, te invito a suscribirte al canal. Las religiones establecidas no se basan en la lógica y el pensamiento, sino en la fe. La mayoría de las religiones se presentan como religiones de revelación, donde lo que se revela es la verdad y, a partir de ese momento, no debemos cuestionarlo, o podríamos ser castigados. Sin embargo, cuando se elimina el miedo a cuestionar, se despliega un nuevo mundo y un nuevo universo. Las tablillas mesopotámicas representan un nuevo paradigma. Existen diversos estudios científicos y libros sobre este tema, que van desde académicos dedicados al análisis científico hasta aquellos que conectan diferentes perspectivas, mitologías, estudios y hallazgos arqueológicos con la metafísica, la mitología y los textos religiosos, algo que los estudiosos alineados con la ciencia nunca harían. Sin embargo, al observar la historia de Jesús desde la perspectiva de los Anunnaki, se hace evidente una nueva realidad. ¿Podría ser que el nacimiento de Jesús formara parte de una agenda Anunnaki más grande? Las llamadas visitaciones angélicas a María y José podrían reinterpretarse como interacciones con seres extraterrestres, quizás incluso miembros de la jerarquía Anunnaki. Aunque nos estamos refiriendo al Nuevo Testamento, muchas palabras traducidas del griego original al inglés hacen referencia al término hebreo original. Este es el caso con el término ángel, que se traduce de la palabra hebrea malach y su plural malachim. El significado de estas palabras es simplemente mensajero. Los malachim o los ángeles son mensajeros de los Elohim o mensajeros de los dioses. En el Evangelio de Lucas, Gabriel afirma que él es quien está de pie ante la vista de Dios o ante la vista de Tiu en ese texto. Teo no es exactamente una palabra que pueda traducirse como Dios con mayúscula. Teo deriva de Theos, que a su vez significa Dios sin mayúscula. En la religión griega antigua, Theos se refería a las deidades adoradas en varias ciudades, cada una con diferentes atributos. Así, al referirse a este término, esencialmente se está hablando de todos los dioses. Para Platón y Aristóteles, este término tenía otros significados, pero no vamos a profundizar en ellos ahora. Lo esencial que hay que entender es que cuando Gabriel se aparece a María, no es exactamente un ser divino, sino un mensajero que habla en nombre de un grupo establecido de dioses, representado por el término Theos o Theo. En los textos, Jesús también es un descendiente directo del rey David, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que decían que el Mesías surgiría de la línea de David. Este linaje establece el derecho legal de Jesús al trono de Israel, enfatizando su herencia real y su papel mesiánico. Además, su ascendencia lo conecta con Abraham, el padre de la nación israelita, simbolizando el pacto hecho por el llamado Dios en la Biblia con Abraham, una promesa de que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Esto abre la posibilidad de que el linaje de Jesús no solo fuera espiritualmente significativo, sino también genéticamente relevante para aquellos que han estado supervisando el desarrollo de la humanidad durante milenios. En este contexto, el nombre de Jesús puede revelar pistas importantes para intentar desentrañar su historia. Primero, debe aclararse que la letra J solo apareció en el siglo XIV, lo que significa que el nombre original de Jesús no es Jesús. En las versiones que presentan una traducción literal que suelo estudiar, el nombre Jesús aparece como Jesús en griego. Este nombre, a su vez, proviene del hebreo y arameo Yeshua, que a su vez se origina de Yehoshua. La primera vez que el nombre Jesús aparece con la letra J es en 1629. Algunos estudiosos sugieren que la intención de introducir la letra J al nombre Jesús, como se le llamaba en ese entonces, era para atraer a los paganos que adoraban a otros dioses como Zeus y Júpiter, así como a las tradiciones celtas, donde aparece el nombre Isis. Algunos estudiosos argumentan que el nombre original atribuido a Jesucristo era Zeus Cristo, conectándolo con Zeus y Júpiter. Billy Carson, en varias entrevistas, afirma que Jesús deriva del término Hail Zeus. Aunque veo parte de su contenido y compartimos temas similares con la gente aquí, debo admitir que,
Si bien existe una fuerte posibilidad, no he podido encontrar ninguna evidencia práctica que respalde esta afirmación. Incluso me pregunto si sería fácil encontrar tal evidencia. Cuando Jesús se relaciona con Zeus, hay una fuerte conexión con el clan de Enlil. Desde este punto, podemos embarcarnos en uno de los largos viajes para desentrañar estos secretos. Enlil es el hijo del todopoderoso Anu, el padre de los Anunnaki. Según las teorías de Zecarías Sitchin, Enlil es el señor del mandato, el que recibe el mando sobre la tierra, mientras que su hermano Enki es considerado el señor de las aguas. Enlil, a su vez, está asociado con la primera región, que incluye el área actual de Israel. Enlil es el dios de los vientos y los relámpagos, y tiene una conexión directa con quien es Zeus para los griegos. Sin embargo, su padre, Anu, también está directamente relacionado con Zeus en la mitología griega. Quizás, quien ve al hijo, Enlil, también ve al padre, Anu. Anu es identificado por muchos estudiosos como Zeus para los griegos y Júpiter para los romanos. Júpiter, a su vez, también era llamado Jove, un nombre que proviene de Eove y podría ser la forma latinizada que hace referencia a Yahvé. Este nombre, Jove y Zeus, están directamente conectados con la deidad hindú Dyaus Pita, que significa Dios Padre, lo cual está relacionado con los nombres Zeus Pita o Zeus Potter o Zeus Padre. Este mismo nombre está vinculado al nombre Akasha, que en el hinduismo representa el espacio o éter, un término derivado de cielo, pero que también significa paraíso. De esta manera, Jesús parece pertenecer claramente al clan de Enlil. Sin embargo, ¿cómo puede concebirse que Jesús tenga alguna relación con Enlil, quien, según las tablillas mesopotámicas, envió el diluvio para destruir a la humanidad? No fue Enlil quien decidió salvar a los humanos. Incluso los judíos, muchos de ellos, no consideraban a Jesús como el Mesías. Sin embargo, a pesar del claro cumplimiento de las profecías por parte de Jesús y de su linaje que se alineaba con las expectativas mesiánicas, no todos los israelitas lo aceptaron como su Mesías. Este rechazo tenía sus raíces en una combinación de factores religiosos, sociales y políticos que influyeron profundamente en la percepción de la identidad y la misión de Jesús entre el pueblo judío de su época. Desde el punto de vista religioso, una de las principales razones para el rechazo de Jesús como el Mesías estaba relacionada con sus enseñanzas y afirmaciones que algunos líderes religiosos consideraban blasfemas. Para muchos, la declaración de Jesús de ser el Hijo de Dios y afirmaciones como «antes de que Abraham fuera, yo soy», no solo resultaban desafiantes, sino abiertamente blasfemas, ya que implicaban igualdad con Dios. Esto era una violación directa del monoteísmo judío, donde Dios se entendía como un ser singular y trascendente. A los ojos de los fariseos y saduceos, tales afirmaciones no podían conciliarse con su comprensión de la ley y los profetas, lo que llevó a una fuerte reacción en su contra. Además, Jesús a menudo criticaba al establecimiento religioso, señalando a los fariseos y escribas por su hipocresía, legalismo y su incapacidad para comprender el verdadero espíritu de la ley. Esto lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas, quienes sentían que él estaba socavando las tradiciones y enseñanzas establecidas, que regían la vida judía. Su reinterpretación de la ley, como sanar en el día de reposo o relacionarse con pecadores y recaudadores de impuestos, era vista como una amenaza a la pureza y santidad del orden religioso. Los líderes religiosos lo acusaron de violar la ley de Dios, convirtiéndolo en una figura de controversia y división entre los israelitas. En el ámbito político, Jesús también era percibido como una posible amenaza para la estabilidad de la región ocupada por los romanos. Los israelitas de esa época vivían bajo el dominio romano, el cual se imponía con un control estricto para mantener el orden y suprimir cualquier forma de rebelión.
Muchos judíos esperaban que el Mesías fuera un libertador político, un rey guerrero como David, que liberaría a Israel del dominio extranjero y restablecería un reino soberano. Jesús, sin embargo, no abogaba por una revuelta militar contra Roma. En cambio, hablaba de un reino que no es de este mundo. En este sentido, Jesús habla de un tipo diferente de Dios y de un tipo diferente de reino. Jesús habla a menudo de un mundo espiritual y de otra vida, pareciendo aludir a un tipo de Dios diferente, uno que no se asemeja a Yahvé. En el Antiguo Testamento, Dios es representado de diversas maneras, que van desde creador hasta juez, legislador y guerrero. En algunos relatos, sus acciones incluyen juicios severos como plagas, inundaciones y guerras, donde naciones enteras o grupos de personas son destruidos. Estas acciones suelen presentarse como respuestas divinas al pecado, la idolatría y la rebelión contra su pacto con Israel. Uno de los ejemplos más impactantes es la conquista de Canaán, donde Dios ordena a los israelitas conquistar y, en algunos casos, aniquilar por completo a ciertas poblaciones cananeas. Esto suele justificarse en el texto como una forma de purificar la tierra de la idolatría y la corrupción moral. El Antiguo Testamento también relata episodios como las plagas de Egipto, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y castigos como la ejecución de transgresores bajo la ley de Moisés. En estos relatos, Dios suele presentarse ejerciendo una justicia estricta y exigiendo obediencia a sus leyes y mandamientos, a veces mediante medios severos. En contraste, la representación de Dios por parte de Jesús en el Nuevo Testamento enfatiza atributos como la misericordia, la compasión, el perdón y el amor. Jesús describe a Dios como un Padre amoroso, que cuida tanto de los justos como de los malvados, enviando la lluvia y el sol para ambos. Sus parábolas a menudo presentan a Dios como una figura paciente y perdonadora, como se ve en la parábola del Hijo Pródigo, donde Dios es representado como un padre que recibe con entusiasmo a un hijo descarriado. Jesús también habla del deseo de Dios de reconciliación, destacando el perdón por encima de la represalia, como en su instrucción de perdonar 70 veces 7, reflejando una capacidad ilimitada de misericordia. El mandamiento central de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo e incluso amar a los enemigos marca un enfoque distinto en comparación con los aspectos más severos de la justicia divina en el Antiguo Testamento. Su Sermón del Monte refuerza esto con enseñanzas que enfatizan poner la otra mejilla, caminar la milla extra y dar sin esperar nada a cambio. Jesús enfatiza que Dios valora la intención del corazón, promoviendo la transformación interna en lugar de la simple obediencia a reglas legalistas. En este sentido, si comparamos las tablillas mesopotámicas, encontramos que Jesús se alinea con principios de paz, amor, salvación y protección, los cuales resuenan más con las acciones de Enki que con las de Enlil. Enlil intentó destruir a la humanidad durante el episodio del diluvio, mientras que Enki salvó a la humanidad eligiendo a Atrahasis en algunos textos, o a Utnapishtim o Siusudra en otros. Así, Enki parece estar mucho más alineado con el Jesús que conocemos de los evangelios, así como con las descripciones y atributos de Dios que Jesús ofrece. En este contexto, si quien ve a Jesús ve al Padre, entonces ¿quién sería el Padre B? En la mitología mesopotámica tradicional, el padre de Enki es Anu. Esto sugiere un camino similar que parece conducir al nombre de Anu. Como se discutió anteriormente, Anu está asociado con Júpiter, Zeus y Dios Pita. Anu es el padre de los Anunnaki, simbolizado por la estrella simple y la cruz de Malta, el mismo símbolo adoptado por los caballeros templarios. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el padre no sea Anu, sino el propio Enki, haciendo de Jesús su hijo. Enki creó a los 7 sabios de la mitología babilónica, quienes trajeron el conocimiento necesario para establecer la civilización, entre los cuales podemos recordar a los Apkallu. Estos son los Apkallu, u Oans, criaturas mitológicas que son en parte humanas y en parte animales, a veces representadas como peces, a veces como aves. Además, Adapa, un sacerdote de la ciudad de Eridu, era considerado hijo de Enki. Adapa incluso pudo haber conocido el reino de los cielos cuando visitó a Anu en la bóveda celestial.
El misterio aquí es vasto y profundo. Se siente como si estuviéramos tocando lo invisible y lo oculto, acercándonos al conocimiento secreto. Me gusta imaginar, solo como un experimento mental, que Jesús es un avatar. Un cuerpo creado y desarrollado genéticamente para recibir una conciencia, un espíritu, un alma, un ánima destinada a traer luz al mundo. Quizás este ser sea el propio Enki. Quizás Enki esté allí, dirigiendo este avatar, comandando este cuerpo, en un verdadero reino. Y quizás quien ve a Jesús ve al mismo Padre, Enki. Después de todo, él se opuso a las ideas de Enlil. Sin embargo, es importante reconocer que Jesús no descartó completamente al Dios del Antiguo Testamento. Él afirmó la autoridad de las Escrituras hebreas, refiriéndose a ellas con frecuencia, y declaró que vino a cumplir la ley y los profetas, no a abolirlos. Las enseñanzas de Jesús sobre el juicio de Dios, especialmente en parábolas como la del trigo y la cizaña, o la de las ovejas y los cabritos, reflejan la idea de justicia divina vista en el Antiguo Testamento, donde hay una clara separación entre los justos y los malvados. Muchos podrían decir que estoy loco, pero es fundamental recordar que el Padre de Jesús sigue siendo un misterio. Si consideramos la posibilidad de que el Padre de Jesús fuera una entidad Anunnaki, no solo podría verse como una anomalía teológica, sino también como un ser que podría haber sido considerado un representante de estos dioses antiguos, desafiando el orden religioso establecido. Curiosamente, si Jesús tuviera orígenes Anunnaki, su comportamiento podría reflejar una misión que trascendía las leyes y tradiciones humanas. Los Anunnaki poseían conocimientos avanzados y un marco moral diferente, lo que podría explicar por qué las enseñanzas de Jesús parecían radicales y sin precedentes. Su énfasis en el perdón, la compasión y en priorizar el espíritu por encima de la letra de la ley podría alinearse con una perspectiva más amplia y cósmica, una que podría haber estado arraigada en la filosofía o directrices Anunnaki. Esta línea de pensamiento cobra especial relevancia al considerar las civilizaciones atlantes y la búsqueda de un camino espiritual. Diversos seres iluminados han recorrido este planeta, trayendo mensajes de paz, amor, comprensión y redención espiritual. Me atraen las prácticas espirituales como la meditación, y durante mucho tiempo he reflexionado sobre la mitología hindú, sus enseñanzas y prácticas espirituales, como los mantras. Hace muchos años, entré en un templo hindú en mi ciudad en Brasil, donde un adepto, sentado en posición de loto, me habló sobre Krishna y sus enseñanzas. En ese momento, no estaba familiarizado con el tema de los Anunnaki. Sin embargo, ya practicaba yoga y disfrutaba cerrar los ojos, respirar profundamente mientras escuchaba cuencos tibetanos y realizar ciertas técnicas de respiración, los pranayamas. ¿Podrían los dioses del pasado habernos dejado enseñanzas ocultas y valiosas? Años después, tras descubrir este fascinante tema y profundizar en numerosas obras, comencé a observar mis sueños y meditaciones con mayor atención, llevando mis preguntas aún más lejos. Durante mucho tiempo me pregunté, ¿podría Krishna ser un Anunnaki? Krishna es un avatar de Vishnu, quien es conocido como el preservador dentro de la Trimurti, la triple deidad de la divinidad suprema que incluye a Brahma y Shiva. En el Vaishnavismo, Vishnu es el Señor Supremo que crea, protege y transforma el universo. Esto podría implicar los movimientos de creación y destrucción del universo, la unión perfecta de la danza cósmica del orden y el caos, la armonía y la desarmonía, la vida y la muerte. La deidad triple de la divinidad suprema que incluye a Brahma y Shiva. En el Vaishnavismo, Vishnu es el Señor Supremo que crea, protege y transforma el universo. Esto podría implicar los movimientos de creación y destrucción del universo, la unión perfecta de la danza cósmica del orden y el caos, la armonía y la desarmonía, la vida y la muerte. ¿Podrían estar presentes aquí también Anu, Enki y Enlil? Si Krishna es un avatar, ¿no podría serlo también Jesús? ¿Qué explica su resurrección? Es decir, si realmente ocurrió una resurrección.
Algunos sugieren que Jesús no murió y reapareció en Cachemira como sanador, o quizás tuvo un destino diferente. Recuerdo que Osho habló sobre esto. Lo que más me intriga es lo que Jesús dijo sobre su reino. La idea de un reino que no es de este mundo podría reinterpretarse a la luz de la influencia Anunnaki. Si Jesús fue un emisario de los Anunnaki, sus referencias a un tipo de reino diferente podrían no haber sido únicamente espirituales. Podría haber sido un reconocimiento sutil de una conexión con el propio reino celestial de los Anunnaki, o incluso con su planeta de origen, Nibiru, según la interpretación de Sitchin. Pudo haber sido la misión de Jesús preparar a la humanidad para una eventual guía o influencia de los Anunnaki, con el objetivo de cambiar el enfoque de la humanidad de las luchas de poder terrenales hacia una conciencia cósmica. A pesar de este enfoque espiritual, la creciente popularidad de Jesús entre la gente común y sus afirmaciones mesiánicas no podían separarse de sus implicaciones políticas. Las autoridades romanas, junto con el Sanedrín judío, lo veían como un posible agitador, capaz de incitar disturbios entre las masas. Su entrada triunfal en Jerusalén, donde las multitudes lo aclamaron como el rey de Israel, alarmó tanto a los líderes judíos como a los funcionarios romanos, ya que llevaba consigo matices de una reivindicación real, algo que podría desestabilizar la ya frágil situación política. El gobernador romano, Poncio Pilato, también era consciente de estas tensiones políticas cuando Jesús fue llevado ante él. Las acusaciones contra Jesús incluían afirmaciones de ser el rey de los judíos, un título con implicaciones directas para la autoridad romana. Aunque Pilato no encontró motivos para una acusación de insurrección, reconoció el peligro político de permitir que Jesús continuara su ministerio sin restricciones, especialmente dada la insistencia de los líderes judíos y el potencial de disturbios públicos. Si consideramos la posibilidad de la implicación de los Anunnaki, la decisión de Pilato de sentenciar a Jesús a muerte podría verse no solo como un movimiento político, sino potencialmente como parte de un conflicto interdimensional más amplio. ¿Pudo la ejecución de Jesús haber tenido la intención de suprimir conocimientos o poderes que los Anunnaki, o al menos algunas facciones entre ellos, querían mantener ocultos? Si consideramos la posibilidad de la implicación de los Anunnaki, la decisión de Pilato de sentenciar a Jesús a muerte podría verse no solo como un movimiento político, sino potencialmente como parte de un conflicto más amplio e interdimensional. ¿Pudo la ejecución de Jesús haber tenido como objetivo suprimir conocimientos o poderes que los Anunnaki, o al menos algunas facciones entre ellos, querían mantener ocultos? ¿Fue su crucifixión el resultado tanto de la política terrenal como de agendas cósmicas que se cruzaron en este momento crucial de la historia? Más allá de esto, es necesario examinar los aspectos más oscuros de todo esto. Existe un mito antiguo llamado el descenso de Inanna al inframundo. Lo que podemos ver en este mito es algo oscuro y peligroso. Al examinarlo, se revelan significados profundos que nos han sido ocultos durante milenios. Conocida como la diosa del amor, pero también de la guerra, Inanna es llamada Ishtar en la cultura babilónica y más tarde Jesús por los romanos. Astronómicamente, Jesús es la estrella de la mañana, que ilumina el cielo nocturno justo antes del amanecer. Cuando la estrella de la mañana se oculta, el sol sale, anunciando un nuevo día. En el mito, el descenso de Inanna al inframundo, Inanna, la estrella de la mañana, muere, es colgada en una estaca y resucita después de 3 días. Para su resurrección, Inanna sacrifica a su amante, el pastor Dumuzi. Existen muchos paralelismos entre Dumuzi y Jesús, y entre Inanna y Lucifer. Así como Inanna es la estrella de la mañana, Jesús es una figura solar asociada con el Logos, cumpliendo el papel de la figura romana, Natalis Solis Invicti. Esta era la fecha en la que se celebraba al dios Mitra, la deidad solar persa, asociada con Ahura Mazda. Ahura Mazda, posiblemente vinculado a Utu Shamash de la antigua Babilonia, se oponía a Ahura Mainyu, el dios de la oscuridad. Para aprender más sobre estas deidades, te invito a explorar la lista de reproducción, los alienígenas que gobiernan la Tierra.
En nuestro próximo video, profundizaremos en el mito del descenso de Inanna al inframundo, donde podremos entrelazar aspectos materiales, de manipulación y espirituales para acercarnos al reino del pastor, que no es de este mundo. Cuando la estrella de la mañana se oculta al amanecer, el sol se eleva. Cuando Inanna desciende al inframundo, el pastor resucita. Entre la manipulación, la especulación y la verdad, dos certezas permanecen. Las historias de Jesús y los Anunnaki son inseparables. Y el mensaje de Jesús es más significativo que la historia posiblemente manipulada que nos ha sido transmitida. En el mito de Inanna y en sus diversas versiones, es una mujer quien resucita después de 3 días colgada de una estaca. Más allá de la fe y la creencia, este es el primer relato mitológico de la bajada de una deidad al inframundo o al infierno, y el primer relato mitológico de una resurrección. En el mito de Inanna, y en sus diversas versiones, es una mujer quien resucita después de 3 días, colgada de una estaca. Más allá de la fe y la creencia, este es el primer relato mitológico de la bajada de una deidad al inframundo o al infierno y el primer relato mitológico de una resurrección. No podemos discutir con la historia, no podemos luchar contra la historia, no podemos cambiar la historia. Algunos afirman que Inanna Ishtar fue venerada no solo como Jesús, sino también como Esther, Ostara y Ostara, la diosa germánica para quien se pintan huevos durante la temporada de Pascua. Para mí, descubrir esto también fue muy impactante. Y cuanto más profundizamos en la historia de Inanna y Dumuzi, el pastor, más paralelismos vemos. Jesús y los Anunnaki. Creo que este tema es complejo y sumamente interesante. Además, es fundamental llevar estos temas a una audiencia más amplia. Así que suscríbete al canal para asegurarte de no perderte los próximos videos.